Ya tengo la forma del sillín hecha. Lo único que hice acá fue hacer unos marcajes para saber exactamente dónde estaba la zona en donde yo quería doblar y tener un punto de referencia bueno. Entonces lo que pretendo hacer ahora es con un soplete calentar toda esta zona únicamente, prensar acá en la morsa y con fuerza de palanca traerlo hacia mí para crear una curvatura en esta zona. Solamente quiero hacer una curvatura así. No quiero hacerlo acá y por eso voy a calentar, porque si lo hago en frío seguramente se doble esta zona, ya que tiene menos material y por ende se venza más fácilmente. Pensé que iba a quedar con una curvatura un poco más pronunciada, así como que subía de golpe, pero no. Se puede ver que sube suavemente hacia arriba y eso es lo que yo buscaba. Ya lo tengo presentado, me gusta cómo queda. Y le hice unas marcas de referencia, en especial acá, que es para soldar una placa en donde va a ir debajo un tipo de bisagra. Voy a poner acá este fierro al que voy a perforar, lo voy a dejar acá soldado y va a ser de bisagra con otras dos que también voy a soldar a esta base para que el sillín se mueva libremente. Estas líneas de referencia me van a ayudar a que quede bien centrada el sillín con el chasis. A partir de acá voy a ir ampliando el diámetro de esta perforación para que encaje un bulón de 8 milímetros de diámetro. Ya tengo todas las piezas listas, las voy a armar para presentarlas en el sillín y les cuento mi idea. Estas dos planchuelas van a ir soldadas a esta pequeña base que a su vez van soldadas a la base del sillín. Y este cacho de hierro, el más grande, va al sillín soldado directamente. Sabido es que yo ya no sé soldar, así que voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible y les voy a mostrar el resultado. Ya soldé las partes, lo masillé y pinté de negro para ya protegerlo del óxido. Ahora vamos a presentarlo. La altura va a ser más o menos así, y digo más o menos porque todavía falta colocar acá los resortes. La idea es esta, poner acá también soldado unas varillas roscadas o tornillos
y que apoyen en alguna base que no está todavía hecha. Puede ser acá o más acá. En caso de que sea acá, tengo que hacerlo plano, o sea, cortar esto y poner una planchuela plana para que apoye acá. Por ende, en realidad debería quedar algo así. Depende también la altura del resorte que vaya a usar. Tengo una idea medio clara de lo que quiero hacer. Quiero forrarlo luego de ponerle algún tipo de relleno con cuero vacuno. Y bueno, en la parte de abajo necesito hacer un marco también de cuero o similar que rodee toda la circunferencia, el contorno de la forma del sillín. Ahora, para eso tengo que usar remaches y voy a hacer uno cada 4 centímetros, acá como tengo marcado en las líneas, cerca del borde. Así va a ir agarrado ese cuero desde abajo y no se va a salir por nada. Los remaches que voy a usar son estos, bastante robustos y tienen 6 milímetros de diámetro, así que voy a hacer perforaciones de 6 milímetros. Ya están todas las perforaciones y ahora necesito buscar el relleno y el cuero, así que mientras tanto vamos a hacer otra cosa. Lo que se me está ocurriendo ahora y tengo muchas ganas, aunque un poco de miedo de hacer, es cortar el horquillón para alargarlo. Los beneficios es que aparte de que la rueda se vaya más atrás, es que deja más espacio entre el sillín, el asiento y la rueda, haciendo que en caso de un rebote fuerte la rueda no toque, no golpee con esta zona. Lo que pretendo ahora es retirar el horquillón, sacar la rueda, etcétera, y ver dónde puedo cortar. Aparte de ser un poco doblado así, es redondo, entonces tengo que cortar y recién ahí ver qué caño le puedo suplementar para alargar el caño. Se ve mejor acá. Se va este caño saliendo de este eje, se va abriendo y luego se va cerrando hasta la punta, pero no es del todo recto cuando va llegando a la punta. Entonces necesito saber exactamente dónde me conviene más cortar y hacer la unión. Me parece que la mejor opción es cortarlo bien cerca de donde agarra el amortiguador. No acá, sino acá. Ahora voy a marcar y que los dos exactamente tengan la misma distancia. Esto es lo que le voy a agregar. Conseguí estos caños que son de un diámetro bastante mayor que el horquillón original, pero bueno, mi idea es que quede muy resistente y no consigo uno que sea del diámetro justo para que entre en el lado interno. Entonces lo que hice fue gastar un poco por dentro. A este le voy a sacar un poco la pintura también. Lo tengo que poner en rojo porque así en frío no entra. Bastaría solamente con golpearlo, pero yo creo que lo voy a deformar. Así que lo voy a llevar al rojo y lo voy a hacer a presión. Les voy a ser completamente sincero. No lo pude sacar. Lo metí hasta donde estaba la marca, un poco más. Y ya no pude sacarlo. Mi idea era ponerlo al rojo, clavarlo hasta donde entre y después retirarlo. Pero quedó completamente agarrado. Así que supongo que voy a tener que hacer lo mismo con el otro lado. Ahora lo que me restaría hacer entonces es aprovechar que agarró bien y pegarle unos puntos de soldadura, una costura por acá y bueno, ahí ya voy viendo. Ya tengo los dos listos.
y tengo que hacer exactamente lo mismo con este lado del horquillón. El problema es que, bueno, lo voy a tener que hacer en la moto, en el chasis. Porque si lo hago afuera del marco puede ser que me quede mal. Lo que tengo que hacer es poner el motor, la rueda y la transmisión. De esa manera voy a poder saber con exactitud si está bien centrada la transmisión, la cadena, porque si lo hago afuera podría quedarme un poco mal. Puede haber hasta 1 centímetro de error. Pongo de ejemplo, por ejemplo, este que hice ahora. Supongamos que está puesta de horquilla, y haciéndolo acá en la moto voy a poder tener mucha más precisión, considerando que tengo de referencia ya la cadena puesta con la transmisión y todo completo. Si lo hago afuera podría errarle muy fácilmente y la rueda o no entraría bien o podría quedar torcido. Entonces, para evitar eso, creo yo la mejor manera es hacerlo con todo puesto en la moto, rueda y motor, porque el motor es el que tiene el piñón. Armé la rueda afuera solamente para presentar, para saber, tener una idea de cómo estaría quedando, y la verdad es que me sorprendió que quede tan bien a pesar de haberlo hecho fuera de cuadro. Coloqué las 2 barras y poniendo la otra parte del horquillón no hay tanta diferencia entre uno y el otro, más o menos así. Hay una pequeña luz, sí, es verdad, es normal, pero pensé que iba a ser mucho peor. Pero no, la verdad que yo creo que hay una corrección de entre medio centímetro en cada barra, en cada lado. Lo que voy a hacer ahora entonces es soldar esta parte. Ya lo masillé, no solo por estética, todavía me falta lijarlo para emparejarlo bien, pero lo hice más que nada también para corregir las irregularidades propias de la soldadura cuando se las hace, ¿no? Y bueno, quería mostrarles esto. La diferencia entre uno y el otro es que este tiene un orificio, una saliente acá de metal, que este no lo tiene, porque acá se coloca el cubrecadenas. Pero la moto ya no va a llevar cubrecadenas, por ende no hace falta. Y no voy a retirarlo, de hecho voy a hacer lo mismo del otro lado, voy a pegar una planchuela acá y hacerle también un orificio para que se asemeje a este. Porque como yo dije en la primera parte de esta serie de videos, es que yo pretendo poner un guardabarros pegado a la rueda trasera, que va a ir anclado al horquillón. Por ende acompaña el movimiento de la rueda y no del chasis. Por ende también necesita un soporte que vaya hacia arriba del guardabarros, y voy a usar justamente este orificio que era para agarrar el cubrecadena para que haga de soporte. Y también voy a hacer lo mismo del otro lado para que sea simétrico y por necesidad, por supuesto. Listo, quedaron bastante similares. Por lo menos comparten la misma distancia. O sea, esta distancia y esta distancia es la misma. Lo que sigue ahora es meter este caño, estos dos, adentro de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, y unir el horquillón con este trabajo que hice anteriormente. El gran problema es que no voy a poder recrear lo mismo que hice anteriormente, de ponerlo al rojo y encastrarlo con presión, porque no va a volver a salir. Puede quedar así, exageradamente así, y no va a quedar encuadrado a la perfección, y va a ser todo un problema corregir eso. Entonces, como había dicho, esto lo tengo que hacer ya sobre la moto, todo armado con el motor, piñón, corona, transmisión, todo, para asegurarme de que esté todo bien centrado. Ahora, como no puedo ponerlo al rojo y meterlo a presión, porque ya no va a moverse más, estoy pensando hacer lo siguiente. Vamos a mostrar este más cómodo. Supongamos que este está bien así, parado. Del lado de adentro que no se ve, voy a cortar esto, más o menos 4 centímetros, otro corte acá y otro corte de aquel lado. Ahí saldría la tapita de la mitad del caño. Quedaría básicamente
un medio caño. Ahí me quedaría con más facilidad para encastrar este caño original del horquillón y ahí hacer todas las correcciones pertinentes una vez montado en la moto. Cuando esté todo alineado, todo esté correcto, lo voy a ir costureando con soldadura y que ya de una vez por todas quede rígido. Lo mismo del otro lado, con mucha paciencia. Y cuando ya esté bien soldado al horquillón, pongo la tapa que había sacado de acá, que había cortado, para seguir dándole más rigidez y bueno, que no quede tan feo aunque no se vea, porque va a quedar por dentro. Es que lo estuve pensando un rato y no veo otra manera de hacerlo que no sea tan complicada y se me ocurrió esta. Para mí es la más sencilla. Pero bueno, todo eso lo voy a hacer en la próxima parte porque necesito ayuda para subir el motor y que alguien esté de guía para ayudarme y que todo quede prolijo. Hasta la próxima.